Descorriendo el velo. La gloria del Evangelio en los pactos. Capítulo 10. Pan del cielo y agua de la roca. Habiendo salido de Egipto, leemos en Éxodo capítulo 13, versículo 17 lo siguiente. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Vemos el tierno cuidado de Dios al no llevarlos por el camino más corto, porque eso iba a hacer que el pueblo vea la guerra de cerca y lo incite a volver a Egipto. Lo que parece el camino más corto y directo no es siempre el mejor camino. Aquí Dios los lleva por un más largo, más agreste y lo que terminaría poniendo en un encierro insalvable. Y haríamos bien en recordar esto. El hecho de que nos encontremos en situaciones difíciles, sin salida aparente, no es señal de que el Señor no nos está guiando. El pueblo de Israel, para ser librado de una experiencia traumática, es llevado a una situación en la que verá manifestado ante sus propios ojos el poder de Dios. Leemos Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Jehová iba delante de ellos en una columna de nube. Que Jehová mismo estaba en la nube, lo vemos confirmado en el siguiente versículo de Éxodo 14, 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. La columna era de nube de día para protegerlos de calor y guiarlos en el camino, y de fuego por la noche para alumbrarles y darles calor. El desierto es un lugar donde se registran temperaturas extremas, abrasadoras de día y heladas durante la noche. Leemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 3. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Jehová, es decir, Cristo mismo, desde la nube guiaba sus pasos, y dicha nube nunca se apartó del pueblo. Los egipcios y el faraón, viendo que los hebreos habían aparentemente tomado un camino que los llevaba a una encerronada, deciden traerlos nuevamente a esclavitud, con carros de guerra y soldados. ¿Y cómo vive esta situación el pueblo de Israel? Leemos en Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 11. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto?
pesar de todo lo que Dios había hecho, ellos aún dudaban de la protección del Señor. Inclusive cuestionan la integridad al acusarlo de que los había sacado al desierto para que mueran allí. Sin embargo, el Señor se interpone con su nube entre ellos y el ejército egipcio, de tal manera que no puedan entrar en contacto. Abre un camino por el Mar Rojo mediante un viento fuerte que dividió el mar en dos partes, y los israelitas cruzaron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios fueron detrás de ellos, y cuando éstos ya habían cruzado, estando a mitad de camino aún, las aguas se vuelven, no quedando ninguno con vida. El pueblo egipcio, habiendo rechazado completamente a Dios, queda sin su protección, y Dios finalmente, en su propósito de salvar a Israel, respeta la decisión de Egipto entregándolos. Isaías 43:3 dice: Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Dios dice que a Egipto dio por rescate de Israel, y naturalmente nos preguntamos, ¿a quién se lo dio? ¿A quién pagó por el rescate de Israel? En ese sentido es esclarecedor quién era el que estaba en las aguas. Veamos Salmo 74, 13 al 14. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Isaías 26:21 dice: Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Isaías 27:1 dice: En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Isaías 51:9: Despertate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab, el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ezequiel 29:3: Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. El cual dijo: Mío es el Nilo, pues yo lo hice. Ezequiel 32, versículo 2: Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: Al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas tus riberas. El que estaba en las aguas del mar era el Leviatán, el dragón, monstruo o bestia de muchas cabezas, que habita en muchas aguas, al cual nuevamente encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 1 y 2. Este dragón oprimía al pueblo de Dios por medio de su representante en la tierra, el faraón, y aún Dios mismo identifica al faraón con el dragón en el 4º versículo citado anteriormente. Este dragón es el acusador de los hermanos, como menciona Zacarías 3, versículo 1 al 2 y Apocalipsis 12, 9 al 11, quien reclama a Egipto
como posición suya. Como diría Apocalipsis 11:8, a quien Dios finalmente le entrega Egipto porque han crucificado a Cristo. Vemos esto en Apocalipsis 11:8. Únicamente por medio de Cristo se pueden vencer al dragón. Apocalipsis 12:11. Y al rechazarlos, siendo Cristo incapaz de ayudarlos. Al cruzar, el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en el mar. El bautismo de estar revestido de Cristo y ser de Cristo, como dice Gálatas 3, 26, 27. Así vemos que al ser bautizados en la nube, de Cristo habían sido bautizados. Fue un bautismo de fe. Esto leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Al marchar hacia el mar rojo por instrucción de Moisés, manifestaron fe en la palabra de Dios y así fueron bautizados, siendo el bautismo un símbolo de muerte al viejo hombre y el nacimiento a una nueva vida basada en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Este rescate plantó semillas de gratitud y alabanza junto a las de la fe. Así, la suma de eventos hasta ese momento había sido conducente para que ellos pudieran tener fe en Cristo como su Salvador. Los eventos sucesivos buscarían darle a Israel la fe de Jesús a medida que Él intentaba bendecirlos aún más abundantemente. El registro bíblico nos dice que el mar devolvió los cuerpos de los egipcios sobre la orilla del lago donde estaban los israelitas, y pudieron ver que Jehová estaba con ellos y que Moisés era el siervo de Jehová. El pueblo luego canta el cántico de Moisés y María, el cual realza el poder y la gloria de Dios en la liberación de su pueblo. Partiendo del Mar Rojo, salieron al desierto de Shur, andando 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, donde había aguas, pero eran amargas. El texto nos dice en Éxodo 15:24 lo siguiente: Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué habremos de beber? El pueblo, con sed, murmuró contra Moisés porque las aguas no se podían tomar. Pero no era Moisés el que dirigía al pueblo, sino que Jehová mismo estaba dirigiendo al pueblo con su andar. Moisés clama a Jehová, él le muestra un árbol que echado en las aguas las endulza. Allí mismo leemos que el pueblo recibe instrucción, estatutos y ordenanzas. En este incidente Jehová los probó para ver si creían que Jehová podía ser el sustentador de ellos. Esto sucede en varios incidentes posteriores. Dios le da al pueblo adicional entendimiento y revelación de su gloria, y posteriormente es puesto a prueba para ver si ha oído la voz de Dios y guardado o atesorado su palabra. La prueba de la fe es descrita así en el libro de 1 de Pedro 1, versículo 6 al 7. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba consiste justamente en la tentación a dejar de confiar en la providencia de Dios. Nos podríamos sentir tentados a criticar al pueblo de Israel a la luz de su historia. Sin embargo, si lo hiciéramos, nos estaríamos condenando a nosotros mismos, porque el más mínimo autoanálisis revela que somos iguales o aún peores que ellos. Teniendo evidencia del poder de Dios, aún así nos cuesta entregarnos a Dios totalmente
y confiar en que Él puede proveer para nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor prueba o hace evidente al permitir la prueba? Así dice el texto de Éxodo 15, 25 al 26. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios nuevamente promete que si ellos oyen diligentemente sus palabras y mandamientos y guardan los estatutos de Dios, entonces su justicia espiritual se manifestará en salud física. Jehová se identifica a sí mismo como un sanador, en clara contraposición con el destructor. ¿Y por qué los prueba Dios? Él conoce la condición de su corazón, pero ellos no. Así nosotros tampoco conocemos nuestra propia condición. De esta manera la describe Dios en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios nos lleva a que ciertas pruebas ocurren a nuestra vida para llevarnos o mostrarnos lo que realmente hay en nuestro corazón y para revelarnos nuestra falta de confianza en su palabra y cuidado amante. Porque así nos dice el testimonio en Deuteronomio 33, versículo 3. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Dios amaba a su pueblo y anhelaba que se pusieran en sus manos y cuidado protector. Pero el corazón de ellos no estaba bien para con el Señor. La prueba sirvió para manifestar lo mismo que se manifestó en la murmuración que ocurrió en el Mar Rojo. A pesar de que las evidencias se acumulaban, ellos aún no creían que Dios los amaba y los cuidaba. De allí van a las aguas de Elín, y de Elín al desierto de Sin, quedando en el camino sin comida. Otra prueba para mostrarles su corazón. El pueblo no solo se olvidó del poder de Dios, sino que estaba listo para negar toda intervención que pudiese haber tenido en sus vidas. Hacía tan solo unos 30 días que habían salido de Egipto, y toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón, acusándolos de que ellos los habían sacado al desierto para matarlos de hambre, recordando las ollas de carne con las que se saciaban en Egipto. Allí Jehová le dice a Moisés en Éxodo capítulo 16, versículo 4. Lo siguiente leemos. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Versículo 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, comedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. 6 días lo recogeréis,
mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. El sábado, aprendemos en esta historia, es el séptimo día luego de una serie de ininterrumpida de 6 días. El Señor luego probó a su pueblo para hacer manifiesto si caminaría en su ley o no, o esto sería evidente en la forma en que consideraran el sábado. Al pueblo ya se le había recordado el sábado, tan pronto como Moisés había vuelto a Egipto. Si guardaban el sábado, iban a guardar toda la ley, dado que era una prueba continua y cíclica para saber si oían y atesoraban la palabra de Dios. Recordamos que el pacto que Dios hacía con el pueblo de Israel era el mismo pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Así, cuando Dios se propone ver si caminarían en sus leyes, en su pacto, Él los prueba en el sábado. Abraham oyó la voz de Jehová y guardó su ley, con lo que él también guardó y atesoró el sábado en su corazón. Génesis 26:5. Lo interesante, pero a la luz de lo que venimos presentando, no debería ser sorprendente, es que los israelitas fueron probados en el tema del sábado antes que la ley sea declarada en el monte Sinaí. Esto nos muestra que la ley de Dios era de claro conocimiento para el pueblo de Dios, para Abraham, para Isaac, para Jacob y sus hijos. Es en Egipto donde hay una apostasía y por medio de Moisés la ley se restablece en su mente. Por eso, este reproche de Dios ante el hecho de que no todos guardaron en su corazón el sábado con la prueba de maná. Leemos en Éxodo 16, versículo 28. Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? El comentario de Dios diciendo ¿hasta cuándo? Nos muestra que los israelitas tenían conocimiento de las leyes y mandamientos de Dios desde hacía tiempo. El no querer guardar en su corazón la palabra de Dios revela que no creían esta fuera para su bien, manifestando falta de confianza en el dador de la ley. Ahora, ¿qué era el maná y a qué se parecía? El maná era pan del cielo, trigo de los cielos, pan de nobles que algunas Biblias traducen como pan de ángeles, una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra, parecido a una semilla de culandro blanco. Su sabor era como hojuelas con miel. Si se dejaba para el otro día, hedía y criaba gusanos, y a menos que haya sido maná del sexto día. Aparecía después del rocío y se derretía con el calor del sol. Se podía cocer y tostar. ¿Había algún propósito en el pequeño periodo de angustia de hambre que precedió a la entrega del maná? Leemos Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El versículo es claro, ¿no es cierto? Dios permitió que pasaran un pequeño tiempo de hambre para que tomaran conciencia y conocieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto claramente les fue enseñado. Esa palabra de Dios que ellos recibieron es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12. Y este mensaje iba a seguir repitiéndose a través de las edades. Nos dice Dios por medio del profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 3.
Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El mensaje es: oíd y os perdonaré vuestros pecados y os daré el Espíritu Santo para que puedan caminar mis caminos. Oíd y grabaré mi ley en vuestros corazones. Dios se proponía hacer cargo y tomar la responsabilidad de darles justicia y vida. Por eso dice en Salmo 81, versículo 8 al 10 lo siguiente: Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Esta enseñanza que Jehová dio al pueblo de Israel fue la primerísima tentación que sufrió Jesús cuando inició su ministerio. Y fue una de las primeras lecciones de Jesús cuando le dio de comer a una gran multitud que encontramos en el libro de Juan capítulo 6, versículo 1 al 14. Allí, de 5 panes de cebada y 2 peces, alimentó a 5,000 varones, más mujeres y niños. ¿Y de dónde salió dicho pan para alimentar semejante multitud? Hay una sola respuesta: de las manos de Jesús mismo, al punto que terminó habiendo más comida que al principio. Él mismo lo multiplicó. La gente intenta hacerlo rey, sin embargo Jesús se escapa al otro lado del mar, donde lo encuentran. Y Jesús les repite la lección. En el libro de Juan 6:27 leemos: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajad por la comida que es eterna. ¿Y quién da esa comida? El Hijo del Hombre, es decir, Jesús mismo. Es decir, Jesús les estaba diciendo, como dice en Isaías 55, versículo 1 al 3, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? La apelación es a trabajar por aquello que alimenta de verdad. Oídme atentamente y comed del bien. Si oímos la voz de Dios y la guardamos, comeremos del bien. Así es como recibimos el alimento que a vida eterna permanece. Siendo que Jesús les había dicho trabajad, se imaginaron que tenían que hacer alguna obra. Entonces le preguntan a Jesús. Juan 6:28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuál es nuestro trabajo? Jesús responde en Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer es la obra. Creer en Jesús, por lo tanto, escucharlo. Esa es toda la obra a poner en práctica. Lo que también notamos es que esta es obra de Dios. Es Dios el que lo hace. Es Dios. Dios nos abre el oído, como dice Isaías 50, versículo 5. Él nos abre la boca, con la cual vemos que el hombre no ha de endurecer el corazón, sino permitir que Dios obre. A pesar del tremendo milagro
que Jesús acababa de alimentar a los 5,000, le preguntan en Juan 6:30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Qué obra haces? Así es como cuestionan a Jesús, dado que en sus mentes los israelitas tuvieron un milagro más glorioso en la comida del cielo recibida por 40 años. ¿Cómo se puede comparar pan y pescado de todos los días con eso? Aquí Jesús aprovecha para acentuar la misma enseñanza que le había dado al pueblo de Israel al salir de Egipto. Leemos en Juan capítulo 6, versículo 32 en adelante. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida eterna o vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús amplía para beneficio de sus oyentes lo que los israelitas ya habían escuchado con el Cordero Pascual y con el maná. El que dio el maná en el desierto fue el Padre. Sabemos que lo hizo por medio de Jesús, ya que 1 Corintios 15, 27 dice: sin embargo, el maná les fue dado para que aprendieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y la voluntad de Dios para con Israel es darles el verdadero pan del cielo. Ese verdadero pan es vida eterna. Y Jesús les dice sin ambigüedades: yo soy el pan del cielo. El que a mí viene jamás tendrá hambre. El que en mí cree, es decir, el que recibe y guarda mis palabras, no tendrá sed jamás. Hay en el ser humano una necesidad insatisfecha, que nada podrá saciar, sino tan solo la justicia de Dios. Y dicha necesidad es hambre y sed, como dice Mateo 5:6. Tan solo Cristo puede saciar dicha necesidad. Esto tan solo ocurre al recibirlo diariamente por su palabra. Por eso Jesús, aclarando sus palabras de que Él es el pan de vida y de que aquellos que comieran de Él tendrían vida eterna, dice hacia el final de su discurso en Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Cristo recibidas en el alma traen la morada de Cristo, como dice Juan 14:23. Esa morada de Cristo al corazón. Esa es la enseñanza que le fue dada al pueblo de Israel con la entrega del maná. Así el pueblo de Israel recibiendo el maná, tanto como los 5,000 que fueron alimentados por Jesús, como nosotros hoy tenemos a Cristo llamando a la puerta del corazón, diciendo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Así Cristo trae el pan de vida al alma, trae su propia vida divina, su propio espíritu, sus propias palabras, su propia presencia. Habiendo recibido esta lección, continuamos con el relato que encontramos en Éxodo capítulo 17. Leemos a Éxodo 17 del versículo 1 al 7.
Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin con sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed allí y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El alimento es fundamental para la vida. Sin embargo, el agua lo es aún más, porque sin agua toda vida en esta tierra pronto perece. Y eso hubiese sucedido con el pueblo de Israel si no hubiesen recibido agua. Para ellos el agua era vida. Y el pueblo murmuró contra Moisés ante la falta de agua. Es interesante porque les debería ser notorio, ya que ante la necesidad lo único que había que hacer era acercarse a Moisés para que le pida a Dios. Sin embargo, le siguen atribuyendo a Dios intenciones asesinas. El pueblo ya había murmurado contra Dios en el Mar Rojo. La murmuración se repite en las aguas de Mara y con el incidente en que les trae el maná, donde alcanza niveles casi violentos contra Moisés, atribuyéndole y consiguientemente a Dios también motivaciones malas. Y ahora se repite esta acción nuevamente ante la falta de agua. Evidentemente es fácil para los seres humanos olvidar las bendiciones de Dios y dudar de sus intenciones. ¿Acaso Dios no les había prometido que los iba a llevar a la tierra prometida? Qué difícil es que la palabra sea oída cuando el emisor es considerado bajo una luz malvada. Así, el pueblo mismo se estaba preparando para rechazos aún mayores. Sin embargo, Jehová le dice a Moisés que pase delante del pueblo. Y Jehová, sabemos que es Jesús, les dice que él iba a estar sobre la peña. Porque vemos en Éxodo 17:6 esto, que debe haber sido grande, porque era bien visible a los hijos de Israel. Y lo que Moisés tenía que hacer era golpear la peña, roca o piedra, y saldrían aguas de la misma. Jehová está parado. Éxodo 17:6. Sobre la peña está Jehová parado, que fue golpeada. A pesar de que él iba a ser invisible a los ojos del pueblo de Israel, allí parado sobre la roca iba a darles agua. El agua iba a salir de la roca. Muchas veces en las Escrituras nuestro Señor es presentado como la roca o la peña. Moisés mismo le explicó al pueblo de Israel en Deuteronomio 32, 4 y versículo 18. Él es la roca, cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Y Jesús repitió la enseñanza diciendo a Pedro en Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así, Cristo se identifica a sí mismo como la roca de la cual mana vida, ante la cual la muerte no prevalecerá. Y el mismo Pedro nos confirma
en este entendimiento cuando nos dice en 1 Pedro 2:4: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así, la peña que el pueblo de Israel vio en el desierto era tan solo una figura o una ilustración de Jesucristo, quien estaba parada en esa misma roca, pero a quien no podían ver. Esa piedra por sí misma no les podía dar agua. No había una fuente inagotable de agua en ella. No tenía vida en sí misma. Sin embargo, Cristo, el autor de la vida, estaba sobre ella y consecuentemente brotó agua. Y esto viene como respuesta directa a la pregunta hecha por el pueblo de Israel: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Así, el Señor les mostró que realmente estaba entre ellos. Recibieron de Cristo, de quien dice las Escrituras: está el manantial de la vida. Salmo 36:9. Y leemos de él en Isaías 33:21. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. En Jehová, como dicen las Escrituras, está el manantial de vida, fuente de aguas, el torrente de las delicias. Salmo 36:8. Lugar de ríos para Israel. Se diría de ellos posteriormente en Jeremías 2, versículo 12: espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Exactamente esto mismo Jesús enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Esto leemos en Juan 4, versículo 9 al 10. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y Jesús sigue diciendo en el versículo 13: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De esta manera vemos que Jesús da agua viva. ¿A quién? A cualquiera que quiera. Por eso la invitación en Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La invitación es para todos, que tomen del agua de la vida, que procede del trono de Dios y del Cordero. Al respecto, el apóstol Juan da el siguiente testimonio en 1 Juan 5:8. Porque tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Cuando Cristo estaba colgado del madero, oró a su Padre encomendando en sus manos el espíritu. Esto leemos en Lucas 23:46. Y expiró. El soldado romano le hiere con la lanza el costado y sale de ella sangre y agua. Juan 19:34. De Cristo sale agua, símbolo de agua viva. De Cristo sale sangre, en ella está la vida. Deuteronomios 12:23 y Juan 6:53 al 54. Cristo entrega su espíritu, el cual es vida. Romanos 8:2, Gálatas 6:8. Estos tres, el agua, la sangre y el espíritu, así concuerdan
que Dios de tal manera amó al mundo que Cristo nos da su vida. Juan 10, versículo 15 al 17. Ahora, Juan 7:37 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El agua viviente es el Espíritu de Cristo. Leemos en Isaías 44, versículo 3 al 4. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Así, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la vida de Cristo. Todo esto les fue manifiesto, declarado y enseñado a los israelitas cuando recibieron el agua de la roca. Les fue manifestado que la roca es Cristo y que verdaderamente estaba con ellos. Tuvieron en el pan de cada día, el maná y el agua que salía de la roca, la enseñanza diaria de que sin Cristo nada podían hacer, como dice Juan, versículo 15 al 5. De que Cristo era todo para ellos, que Él era su única esperanza en ese desolado desierto, símbolo de esta tierra. Salmos 105, versículo 41 dice: abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Así como el Evangelio fue dado a Abraham, también Cristo les fue presentado a ellos. 1 Corintios 10, 2 al 4. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Todos ellos escucharon las mismas enseñanzas que posteriormente los discípulos recibieron por medio de Cristo, porque el Maestro era el mismo. Deuteronomios 32:1 dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Por eso Pablo dice que ellos en el tiempo de Moisés bebían de la roca espiritual y la roca era Cristo. Lo que Pablo enseñaba era la misma doctrina que le fue enseñada a ellos. Salmo 68, versículo 8 al 10 dice: la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. El Señor les dio su palabra, las buenas nuevas o evangelio, y esta enseñanza fue como lluvia abundante, porque Él los guió por su espíritu. Nehemías 9:20 dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Así vemos que ellos constituyeron el cuerpo de Cristo de aquel tiempo. Ellos eran la iglesia de Dios en el desierto. A ellos se les dijo: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Deuteronomio 30:14.
A nosotros como a ellos, se nos dice y explica Romanos capítulo 10, versículo 1 hasta versículo 12 en adelante. Veamos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que también tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor es el mismo, el Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas todos obedecieron al evangelio, no todos obedecieron. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines o fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido todo Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La salvación es la misma y de la misma manera para todos en todos los tiempos. Es por medio del mismo canal, el pacto de Dios, el pacto nuevo que son las promesas de Dios. Tan solo por medio de Cristo hay perdón y salvación de pecados. Desde el principio mismo, desde Adán, pasando por Abraham, Israel del Antiguo Testamento, el Israel del Nuevo Testamento, hasta nuestros días y el final de los tiempos, el perdón de pecados y la salvación es tan solo por medio de Jesús y el sacrificio de su vida, la entrega de su espíritu. La justicia que se obtiene por la fe no considera que Cristo no está visiblemente al lado. Al contrario, la justicia que se obtiene por la fe reconoce que la palabra de Dios no hace falta traerla de un lugar lejano, sino que Cristo está cerca, en la boca y en el corazón. Isaías 59:21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, viene por recibir las promesas de Dios, y recibida la palabra de Dios viene a ser fuente que salte para vida eterna.
porque de la abundancia del corazón habla la boca, como menciona Mateo 12:34. Proverbios 18:4 dice: y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Proverbios 10:11: manantial de vida es la boca del justo. Así, la sabiduría de Dios viene a ser como arroyo que rebosa, y la boca del justo son manantial de vida. Las lecciones de Cristo en el Nuevo Testamento no son una nueva revelación, porque están en el Antiguo Testamento. Sin embargo, es evidente que se habían perdido para sus contemporáneos. Aprendamos de las lecciones de nuestros antepasados y recibamos la palabra.